¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva emisión del OPENAR, el Observatorio para la Prevención del Narcotráfico. Nos acompañan hoy Georgelina Devoto. ¿Cómo estás, Georgelina? Hola, Bienvenida, que es integrante de la Comisión de Prevención Social del OPENAR, y Horacio Reiser, que es integrante de la Comisión de Prevención Educativa dentro del marco de las 5 comisiones que tiene el OPENAR. A los dos les preguntamos un poco, ¿cuáles son las principales sugerencias, tanto en prevención social, Georgelina, como en la de prevención educativa? Primero, Georgelina. Bueno, la Comisión de Prevención Social trabajó intensamente en cuanto a ponernos de acuerdo cuáles eran los diagnósticos que podíamos hacer de lo que había sucedido hasta prácticamente el momento en que la Comisión empieza a trabajar, hace unos meses, un año, y cuáles podían ser las recomendaciones principales. En primer lugar, se planteó la necesidad de establecer un plan integral de prevención, sin distinguir específicamente de entrada ámbitos muy recortados, porque como se menciona permanentemente, el problema de las adicciones como problema complejo requiere respuestas complejas, y simplificar o dividir o establecer áreas separadas no hace más que atentar en contra de la respuesta de la complejidad. Entonces, pensamos que un plan de prevención integral tiene que ser universal, por un lado, destinado a todos los sujetos, a todas las personas de la sociedad, pero a la vez tiene que haber una prevención selectiva hacia aquellas poblaciones que consideramos con cierto riesgo o en estado de vulnerabilidad, y por otro lado una prevención indicada hacia específicamente aquellos grupos sociales que se puede considerar están afectados por la problemática. Entonces, aquí entran los distintos ámbitos y se hicieron recomendaciones sobre modalidades de prevención y ámbitos específicos. Entonces se marcó el ámbito educativo, el ámbito familiar, el ámbito de las organizaciones sociales, de los clubes, de las iglesias, de las ONGs, de las organizaciones barriales, por otro lado el ámbito que tiene que ver con lo público, y justamente las recomendaciones hacen pie en un criterio que para nosotros fue fundamental. Una política pública destinada a la prevención en el tema de las adicciones tiene que ser sustentable, tiene que contar con los recursos económicos, humanos, que hacen falta para desarrollarla, y tiene que ser sostenida en el tiempo. Doctor Reiser, la Comisión de Prevención Educativa, cuéntenos un poco cómo fueron los parámetros de su formación, de su desarrollo. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un placer compartir acá con Georgelina este espacio. La verdad que nosotros empezamos con un análisis bastante profundo de qué era lo que teníamos que poner en el centro del problema para encararlo desde el punto de vista de la educación. Y siempre nos surgió sistemáticamente esta cuestión. En el centro del problema de las drogas está la persona. No está ninguna otra cosa. No está el narcotráfico, no está el delito. Todo eso tiene que ver con la cuestión. Pero en el centro del problema está la persona. Se apunta más que a la sustancia, a la persona. A la persona. Esa es la estrategia de las Naciones Unidas, ¿no? Exactamente. Bueno, estamos viendo hoy, realmente muy bien impresionados. Usted sabe que en el mes de abril se realizó en las Naciones Unidas una sesión especial de las Naciones Unidas sobre el tema de la droga. Es la tercera vez en la historia de las Naciones Unidas que se realiza una sesión especial vinculada al tema de la droga. Y allí, entre las conclusiones centrales, lo que se dijo es que muchos de los fracasos que se atribuyen, hay una frase que circula por el mundo en estos momentos, la guerra contra las drogas ha fracasado. Así dicen. Bueno, pero ¿por qué se fracasa? Porque no se pone el foco donde hay que ponerlo. Es verdad que hay que actuar sobre la oferta, porque la oferta es el delito del narcotráfico, pero la guerra contra las drogas se gana en la prevención, se gana actuando sobre la demanda, se gana logrando que las personas no se droguen, no facilitando el consumo, sino realmente educando para que las personas entiendan bien de que es posible vivir una vida digna, en libertad, alejada de la esclavitud de las drogas.
La educación en este sentido es vital, es fundamental y abarca a todo el contexto social. No es solamente la educación en la escuela, ¿no? Sino que tiene que ver la familia, tiene que ver el Estado, tienen que ver las organizaciones civiles. Debemos tomar conciencia verdadera del problema y actuar en consecuencia. En el centro del problema de las drogas está la persona que se droga. En el problema del narcotráfico, Jorgelina, ¿qué podemos hacer en lo que hace a la problemática desde la demanda? Digamos, las dos puntas son el narcotráfico, la oferta, y la demanda, el adicto, ¿no? La víctima, digamos. ¿Qué se puede hacer desde este ámbito de la demanda respecto al problema del narcotráfico? Estamos acostumbrados y durante mucho tiempo se pensó que trabajar sobre la oferta era un ámbito y trabajar sobre la demanda era otro, y que había una línea divisoria que hacía que era muy poco probable que alguien se ocupara de ambas cosas a la vez. Hoy en día, justamente, la propuesta de Oprenar es unir los dos extremos, tanto lo que tiene que ver con la oferta relacionado al narcotráfico y la prevención relacionada a la demanda. Creo que históricamente se consideraba la guerra contra las drogas como si fuera algo que venía de afuera, se hablaba del flagelo como de una epidemia, algo que sucedía, que estaba fuera de las personas. Y justamente lo que dice Horacio Reiser coincide con el pensamiento de los que trabajamos en prevención y en tratamiento. El tema es focalizarlo en la persona. Entonces, ¿en qué medida el narcotráfico afecta a la persona? ¿La afecta como cliente? ¿La afecta como, digamos, como sujeto maniatado, como diríamos un esclavo? Sí. Y la afecta como parte de la sociedad, porque ya el que trafica o el dealer o el que provee no es un extraño que aparece y baja de un ovni y trae una cosa rarísima que nadie sabe qué es. Hoy en día está comprobado que en investigaciones que se hacen, que la mayoría de los chicos empiezan a probar una sustancia de la mano de alguien muy cercano, de un par, de un hermano, de un miembro de la familia, de alguien del club, de alguien de la plaza o del barrio, pero no un extraño absolutamente. Yo creo que es un tema, tenemos que incorporar en el tema de la prevención el tema de el narcomenudeo. Porque el joven que piensa, que hace uso de su libertad o que ingresa a una etapa de adultez a través de un consumo, nunca se piensa como cliente. No piensa que él está favoreciendo el negocio de otro. O sea, esto que supuestamente es la máxima libertad, el apropiarse de los derechos y utilizar drogas, termina siendo una esclavitud más. Y sobre todo cuando hablamos de adicciones y se habla de vulnerabilidad, se piensa, por supuesto, y por qué no, en las poblaciones con necesidades básicas menos satisfechas, más vulnerables socioculturalmente o económicamente. Pero bueno, las últimas cuestiones que están en el tapete demuestran que el tema de las adicciones no es solo un problema de vulnerabilidad social, también es un problema asociado al ascenso económico, claro, porque muchos duda, chicos claro, ingresan sí. en el narcomenudeo a partir de la necesidad de tener mejor estándar de vida. Y eso es algo que nosotros con los chicos lo tenemos que hablar. Hay un tema, Horacio Reiser, le quiero leer 2 o 3 estadísticas y después entrar en un tema que realmente hoy se está dando como en Boca River, ¿no? Así lo llaman algunos. Primero, el 12,8%, el 13% es el porcentaje de mayores de 16 años que consumieron sustancias psicoactivas ilegales alguna vez, según el INDEC. El 13% de los mayores de 16 años. El 57% es el porcentaje de adictos severos que no accedió a tratamientos, según el Observatorio de la Universidad Católica Argentina. 57% que no accedió a tratamientos, obviamente, de recuperación. Y el 55% es el porcentaje en la percepción de la gente sobre el aumento de la venta de drogas en los barrios, entre el 2010 y 2015. O sea, subió el 55% en 5 años. Este río que hablaba yo es, uno es a favor de la reducción de daños, entre comillas, y otro a favor de la abstinencia total. ¿Cuál es su opinión?
Mi opinión es que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de reducción de daño. Yo creo que a la población y en particular a los chicos hay que hablarles muy claro. Mira, no es bueno que te drogues. No es cierto que hay drogas buenas y hay drogas malas. No es cierto que drogándote de determinada manera vas a sufrir menos. Circunstancialmente podrás tener algún alivio, ¿no? Pero eso no te aleja de lo que significa la droga para vos. Cuando vos te drogás, dejás de ser vos, sos otra persona. Decididamente sos otra persona. Y la única forma de reducir daños es empoderar a las personas para que sepan decir no. El Papa los otros días en una reunión de jóvenes en Roma, como corolario de la reunión les dijo, si no sabés decir no, no sos libre. Porque puede haber muchas medidas de prevención, puede haber muchas medidas educativas, pero en última instancia es la propia persona la que en definitiva va a decir que no o va a decir que sí. Este tema de la reducción del daño se puede presentar en una forma muy atractiva, ¿no? Yo hago que el chico o que la persona que se droga sufra menos daño. Yo he visto algunas publicaciones de reducción de daño que lo que hacen es ilustrar cómo fumarte el primer porro para que te haga menos daño. La secuencia de porros para que te hagan menos daño. Eso es reducción del daño. Eso es una hipocresía fenomenal y a eso hay que decirle que no. Ahora bien, si nosotros hablamos que en los hogares de Cristo que están en nuestras villas de emergencia o en nuestras propias propuestas, vos sabés que yo trabajo en la diócesis de San Isidro en un emprendimiento que se llama Proyecto Esperanza en una zona difícil de San Isidro, y la verdad es que nosotros recibimos chicos, recibimos familias que están en condiciones extremas, pero esos chicos, ¿qué es lo que hacemos con ellos? Los abrazamos, los contenemos, les damos una oportunidad de pasar, aunque sea un rato libre, sentirse acompañado. Eso es reducir daño. El chico seguramente va a seguir drogándose y llegará un momento, como gracias a Dios llegan esos momentos, en que el chico te pide ayuda y ahí empieza el proceso de recuperación. Eso es reducir daño. Jorgelina, con este tema de la droga buena y la droga mala, ¿no? Me gustaría un concepto sobre eso y sobre el consumo cuidado. Bueno, nosotros últimamente en el Instituto de la Universidad de El Salvador hemos trabajado en investigación en aspectos relacionados con prevención y con tratamiento. En lo relacionado con el tratamiento, estudiamos profundamente cómo se ingresa al consumo de ciertas sustancias, específicamente marihuana, como lo que se llama droga de inicio o droga portera, que no es la primera, generalmente la primera es el alcohol y luego aparece la marihuana, y vemos cómo hay 3 o 4 aspectos que hacen a lo social y a lo cultural que están marcando una tendencia. Uno es la banalización del consumo, restarle, digamos, entidad desde el punto de vista de la salud. Naturalizarlo. Naturalizar, establecer contextos de mucha tolerancia social en todos los aspectos, aún a nivel familiar, en los grupos de amigos, en el colegio, en las fiestas, lo que normalmente se dice, asociar el estar con sus pares, con pasar un buen momento, con tomar alcohol o fumarse un porro. Y todas estas cuestiones de la banalización, la tolerancia social, la incitación al consumo, muestran que realmente los jóvenes, los que ingresan en el consumo como una cuestión exploratoria. Entre las principales causas está la presión grupal y el deseo de conocer algo diferente o de probar. Y los que no ingresan en el consumo, porque hemos hecho otra investigación en estudiantes universitarios, que no, en una población de no consumidores, o por lo menos no prevalentemente, sin embargo, la tolerancia social está presente igual. La idea de que en realidad es parte de
el crecer, ingresar a determinado tipo de consumos, se hace como muy habitual. En los dos polos tenemos la tolerancia social hacia el consumo del Paco, por ejemplo, en donde la ciudadanía en general no parece haberse alarmado demasiado de ver cómo ha ido creciendo esta población de personas que, digamos, que se dañan terriblemente en todos los aspectos, porque es una población marginalizada, que no se ve habitualmente. Y por el otro lado tenemos el consumo de drogas de síntesis o drogas de diseño, que son sustancias que alteran enormemente a las personas, pero que también están en una especie de gueto, claro, que sería la fiesta electrónica, el lugar donde se reúnen a consumir. Y entre estos dos polos circula todo tipo de gente joven, que algunos tienen la oportunidad de entender que es preferible pasarla bien sin hacerse daño, y otros que consideran que la única manera de pasarla bien es estimulándose con una sustancia. Verónica Brasés, que el otro día estuvo acá con nosotros, nos decía que el 75% de la gente que concurre a estas drogas, a estas fiestas electrónicas, el 75% se droga o tiene expectativas de drogarse como elemento para pasarlo bien, claro, para ser felices, digamos, ¿no? Solo el 25% van simplemente a escuchar música. Sí, yo escuché un comentario en una oportunidad, en una reunión de expertos, no en una reunión social, que alguien dijo que el decomiso de pastillas de éxtasis de máxima pureza que se había producido hace poco tiempo era una de las peores noticias que se podía tener, porque significaba que aquella droga de máxima pureza que no iba a dañar, la habían decomisado. Y seguía circulando la de no tanta pureza, que finalmente iba a hacer un daño. Medida de mercado. Claro, entonces uno piensa, me preguntó hace rato sobre el tema de la reducción de daño. Obviamente, ¿quién va a querer que la gente se dañe? Y si hay un programa que hace que la gente se dañe menos, está bien. Bienvenido. Pero ese es el objetivo de una política pública. De ninguna manera. En un país como el nuestro, con la diversidad, vamos a mirar todo desde la zona norte de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Ese es el padre Carrara hace un tiempo, lo menciono porque hemos estado en varias reuniones, y él decía, realmente el tema del Paco, en cuanto a la población afectada, y el tema de las drogas de diseño en la población, digamos, con sus acceso a cultura, educación, a salud, etcétera, ¿por dónde vamos a empezar? ¿Vamos a destinar los recursos? Yo no digo que no haya que ocuparse de programas de reducción de daño, pero creo que nuestro país tiene una deuda en relación a la salud y a la educación que no empieza por importar kits. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Ustedes son representantes del OPRENAR, del Observatorio para la Prevención del Narcotráfico, en la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Son los representantes nuestros. ¿En qué van a hacer foco cuando empiecen a reunirse? Bueno, nosotros particularmente en lo que ya estamos trabajando muy fuertemente es en proponer la plena implementación de una ley, que es la Ley 26.586, que establece un programa nacional de educación para la prevención de las adicciones en todo el sistema escolar argentino. Esa ley existe desde hace 5 años, es una ley que ha sido tomada como ejemplo en otros lugares del mundo y nunca ha sido plenamente implementada. Ha habido algunos atisbos de implementar algunas cuestiones parciales, pero acá lo que se requiere es una aplicación plena, sistemática, estudiada de toda la ley. ¿Por qué es esto? Porque esto le da coherencia a un programa en el tiempo, lo hace sistemático, involucra la capacitación docente, involucra a las familias, involucra a los chicos, involucra a la sociedad. Entonces, no, esto no es un programa de largo plazo. Este es el tema de la drogodependencia, es un tema complejo. No lo vamos a resolver con medidas cortas. Y la educación, que todo el mundo siempre dice de que por ahí los gobiernos no se dedican tanto porque no se ve
en el corto plazo y no trae votos en las próximas elecciones, acá lo que sí podemos tener a través de la aplicación de esta ley, más chicos vivos que muertos por el tema de las drogas. Y hago una mención, hace pocos días, el 26 de junio, fue el Día Internacional de la Lucha contra el Narcotráfico y el Consumo Indebido de Drogas, instituido por las Naciones Unidas en los años 80. En esa oportunidad se dio a difusión el informe anual de drogas de las Naciones Unidas. Y es impresionante, porque esto lo venimos trabajando en algunos lugares, en la Argentina en particular, la Iglesia Argentina, la Iglesia Católica Argentina lo viene trabajando hace muchos años, que es el tema de contextualizar el consumo de drogas. La drogodependencia en esa ley que acabo de mencionar está definida como una enfermedad, pero una enfermedad psicosocial y espiritual. Afecta a la persona en su conjunto. Y ahora este programa, este informe mundial de droga de las Naciones Unidas, lo que dice es que hay que vincular el tema de las drogas a los objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas para el año 2030. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, si no luchamos contra la pobreza, si no luchamos contra la falta de vivienda, si no luchamos por la inclusión social, por el trabajo digno, por la educación plena, por la salud, es imposible. No son medidas aisladas. Educar para prevenir las adicciones consiste en esto, en medidas integrales y consistentes en el tiempo, verdaderas políticas públicas como son las que nosotros estamos proponiendo desde el OPRENAR. Jorgelina, el otro día Verónica Brasesco hablaba desde la CEDRONAR, del Observatorio de Drogas de CEDRONAR, el tema de implementación de alertas tempranas. Tempranas. ¿Qué alerta temprana usted le daría a un padre de familia que está mirándola por televisión ahora? En realidad diría qué es lo que no tiene que hacer. No tiene que transformarse en un, digamos, en un observador que va a estar allí para poder poner la mirada negativa sobre lo que está viviendo su hijo. Nosotros cuando trabajamos con padres trabajamos sobre principios que hacen a la integración familiar, a escuchar, a valorizar, a fortalecer la autoestima. En primer lugar, saber en qué momento está el hijo, obviamente. Si uno no tiene diálogo, si no conversa, si no lo ve, porque la vida nos lleva digamos, a familias que muchas veces se transforman en islas entre los integrantes de la familia, difícilmente se va a dar cuenta que le está pasando a su hijo. Su principal preocupación es, ¿mi hijo está viviendo una vida saludable? Más que mi hijo se estará drogando. En realidad, pongamos el foco sobre la salud. El chico tiene actividades que lo hacen feliz, está satisfecho consigo mismo, tiene amigos con los que puede compartir. Si en una persona que está, digamos, en su eje, que está viviendo una vida sana, que se está desarrollando bien, aparece la sustancia, bueno, ahí recién veremos cómo lo encaramos. Pero no pongamos el eje en la sustancia, sino en la persona. Les diría a los padres, acompañemos a nuestros hijos, valoricemos lo que hacen, hagámoslos sentir personas importantes para nosotros mismos y a partir de allí acompañémoslos cuando la sustancia aparezca, porque seguramente va a aparecer. Es cierto que vivimos en un contexto en donde los chicos tienen una relación muy temprana con el alcohol, que es como que no estamos hablando lo suficiente de eso, porque en realidad todos los estudios muestran que la droga de inicio es el alcohol, que los efectos más nocivos sobre la niñez y la juventud son producto del alcohol, la accidentología, la violencia, los embarazos no deseados, el ingreso a una vida marginalizada, muchas veces tienen más que ver con el alcohol que con ninguna otra sustancia, y nos cuesta mucho hablar de eso, porque también el alcohol está presente en la vida adulta, claro, y está presente de una manera muy fuerte. Y los adultos a veces preferimos mirar a los jóvenes y no hacer la autorreferencia. Si estos jóvenes viven de esta manera,
tendremos que ver qué estamos haciendo los adultos. Horacio, su alerta temprana a un padre. Mi alerta temprana coincide mucho con lo que acaba de decir Jorge Lina, ¿no? Yo creo que los chicos hoy lo que necesitan son padres, ¿no? Muchas veces se habla de que el padre tiene que ser un gran amigo de su hijo. Está bien, el hijo puede tener muchos amigos. Padre tiene un solo padre y una sola madre. Y el padre tiene que ser padre y la madre tiene que ser madre. Porque si no, vivimos en la cultura de Peter Pan, le llamo yo, ¿no? La cultura de los padres que no quieren crecer y que se hacen como si fueran del mismo nivel de sus hijos. Y los hijos saben lo que necesitan, tierra firme. Y la tierra firme de referencia son los padres. Primero seamos padres, y si de grande nos eligen como amigos, bienvenidos sean. ¿Sí? Así es. Gracias, muchísimas gracias. Gracias. Horacio Reyes, Regina Devoto. Me encanta que hayan estado con nosotros. Muchas Y gracias. ustedes nos reencontramos, Muchas como gracias. siempre. Gracias por acompañarnos. Conforman el OPRENAR las siguientes instituciones: Medicus, Fundación UADE, Universidad del Salvador, Universidad de Palermo, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Sindicato Argentino de Empleados y Obreros de la Enseñanza Privada, Academia Nacional de Educación, Academia Nacional de Ciencias de la Empresa, Consejo Superior de Educación Católica, Junta de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la República Argentina, Pastoral Universitaria, Arquidiócesis de Buenos Aires, Consejo de Rectores de Universidades Privadas, Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Gradiva, Comunidad Terapéutica Profesional, Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Universidad Abierta Interamericana, Universidad Austral, Universidad de Belgrano, Universidad KS, Universidad Católica Argentina, Universidad Católica de La Plata, Universidad del SEMA, Universidad de Concepción del Uruguay, Universidad de la Concagua, Universidad FASTA, Universidad Favaloro, Universidad de Flores, Universidad Kennedy, Universidad de Morón, Universidad del Museo Social Argentino, Universidad Salesiana y Universidad de San Isidro.